Hay juegos que fracasan y luego están los que no deberían haberlo hecho, creados por estudios prestigiosos, con nombres potentes y expectativas altísimas, y aún así terminaron siendo desastres sonados. Hoy repasamos varios ejemplos de cómo incluso los grandes pueden perder el rumbo cuando las decisiones fallan y las promesas se rompen. Y Umbrella Corps abre la lista como el ejemplo perfecto de cómo una compañía como Capcom puede perder totalmente el norte al intentar forzar una saga de terror hacia un shooter competitivo sin alma. Umbrella Corps está detrás de Capcom, una de las compañías más prestigiosas en la historia de los videojuegos, creadora de Resident Evil, Devil May Cry, Monster Hunter y muchas más, y por eso el golpe fue tan fuerte cuando salió este experimento raro, confuso y totalmente desconectado de lo que la saga representaba. Para empezar, Umbrella Corps nace con una idea que ya olía mal desde el primer tráiler: convertir Resident Evil en un shooter multijugador competitivo, rápido, centrado en partidas cortas, pensado casi como un eSports. El problema es que Resident Evil nunca ha sido eso, ni su ADN, ni su ritmo, ni su identidad encajan con un juego frenético, donde corres por mapas pequeños disparando sin parar. El gameplay es torpe, las armas no transmiten impacto, el movimiento se siente rígido y poco pulido, algo especialmente grave en un shooter donde todo depende de la fluidez. El sistema de combate cuerpo a cuerpo con los zombies parece metido con calzador, más como una excusa para decir, hey, que esto sigue siendo Resident Evil, que como una mecánica realmente bien diseñada. Luego está el diseño de mapas, reciclados sin personalidad, con muchos sacados directamente de escenarios clásicos pero sin alma, sin atmósfera y sin tensión. Y el multijugador, que era el núcleo del juego, llegó pobre de contenido, mal equilibrado y sin incentivos reales para seguir jugando. No había progresión interesante, ni modos realmente atractivos, ni una comunidad que lo sostuviera en el tiempo, algo letal para un título que dependía al 100% de jugadores activos. Y de aquí pasamos a Overkill's The Walking Dead, donde un estudio experto en cooperativos quiso aprovechar una licencia gigantesca sin tener una visión clara, demostrando que una buena IP no salva un mal diseño. El estudio responsable de este juego es Overkill Software, los de Payday y Payday 2, juegos cooperativos muy queridos con una comunidad enorme y una identidad clarísima, y precisamente por eso el desastre fue todavía más sonado. La idea sobre el papel era muy potente, un juego cooperativo de The Walking Dead, centrado en la supervivencia, la tensión, la narrativa y las decisiones, mezclado con la experiencia de Overkill haciendo shooters cooperativos. El problema es que en la práctica nada de eso terminó de funcionar bien. El gameplay es lento cuando no debería, tosco cuando necesita precisión y repetitivo desde las primeras horas. Disparar no se siente bien, el sigilo es inconsistente y muchas mecánicas parecen a medio hacer, como si el juego no tuviera claro si quería ser un shooter táctico, un survival horror o un cooperativo arcade, y al final se queda en tierra de nadie. La IA es otro punto clave del desastre. Los enemigos humanos son poco creíbles, los zombies no generan tensión real, y los compañeros controlados por la IA son directamente un problema. No ayudan, se atascan, toman malas decisiones y rompen cualquier sensación de inmersión. Algo imperdonable en un juego que gira en torno al trabajo en equipo. Y aquí viene lo más grave. La gestión del proyecto fue un caos. Retrasos, cambios de dirección, promesas incumplidas y una desconexión total entre lo que se vendió y lo que se entregó. Tanto que el juego fue un fracaso comercial tan grande que Starbreeze, la empresa matriz, acabó en una crisis financiera brutal. Con Alone in the Dark Illumination, la historia se repite. Una saga legendaria del survival horror usada como una excusa para lanzar un juego de acción genérico, alejándose tanto de su esencia que parecía no saber ni qué quería ser. Alone in the Dark fue literalmente uno de los pilares del género, el abuelo de Resident Evil y Silent Hill, y ver en qué se convirtió con Illumination fue un golpe durísimo para cualquiera que conociera su legado. El problema empieza desde la propia concepción del juego. En lugar de apostar por el terror, la atmósfera y la tensión psicológica que hicieron grande la saga, Illumination decide convertirse en un shooter cooperativo de acción, rápido, centrado en oleadas de enemigos, con un enfoque arcade que choca frente con todo lo que Alone in the Dark representaba. El estudio detrás, Pure FPS, no era un estudio amateur, estaba formado por veteranos de la industria con experiencias en shooter, y contaba además con el respaldo de Atari, es decir, no era un proyecto pequeño ni improvisado, y aún así el resultado fue un juego sin identidad clara, como si hubieran cogido el nombre de la saga solo para intentar vender un producto que podría haber sido cualquier otro.
El gameplay es repetitivo desde el minuto 1. Disparar no tiene peso, las armas se sienten genéricas, y el sistema de luz, que debería ser la mecánica estrella, termina siendo una simple excusa para frenar al jugador, más molesta que interesante, lejos de generar miedo o tensión. A nivel técnico, el juego salió muy verde, con animaciones pobres, rendimiento inestable y un diseño de niveles confuso, lleno de pasillos sin alma, sin momentos memorables, sin esa sensación de exploración opresiva que definía el género. Aquí no hay miedo, hay hastío. Y ese mismo problema de identidad lo vemos aún más exagerado en Dino Crisis 3, donde Capcom decidió mandar los dinosaurios al espacio. Dino Crisis es una saga que había nacido como una especie de Resident Evil con dinosaurios, tensión, puzzles y survival horror, y que de repente decidió pegar un volantazo tan absurdo que acabó estrellándose. El problema principal de Dino Crisis 3 es que no entiende absolutamente nada de lo que hacía especial a la saga. En lugar de volver al terror, a la gestión de recursos y a la sensación de peligro constante, Capcom decidió llevar el juego al espacio, sí, al espacio, con estaciones futuristas, trajes espaciales y una estética de ciencia ficción genérica que no pegaba ni con cola. El cambio de tono fue brutal y totalmente injustificado. Ya no había miedo, no había tensión, no había sensación de supervivencia. Lo que te encontrabas era un juego de acción raro, con dinosaurios mutantes que parecían sacados de otro proyecto distinto, perdiendo por completo la identidad de la franquicia. El gameplay tampoco ayudaba. El sistema de cámaras y apuntado era torpe. El movimiento del personaje se sentía pesado y poco preciso, algo imperdonable en un juego donde los enemigos son rápidos y agresivos. Los combates se volvían frustrantes más que intensos, y muchas muertes se sentían injustas. Y lo más doloroso de Dino Crisis 3 es que se lanzó en un momento en el que Capcom ya estaba empezando a experimentar con cambios polémicos en las sagas, buscando modernizarse a toda costa, siguiendo tendencias y olvidándose de lo que los fans realmente querían, algo que también se vería en otros títulos de la época. Luego llegamos a Haze, quizá uno de los casos más tristes, un shooter vendido como revolucionario por un estudio brillante como Free Radical, que acabó ahogado por el marketing exagerado y una ejecución mediocre que ni siquiera salvó su mecánica estrella. Detrás de Haze estaba Free Radical Design, los creadores de Time Splitters, un equipo con muchísimo talento, humor, personalidad y experiencia en shooters, y aún así Haze terminó siendo uno de los mayores batacazos de su generación. El problema empieza con la ambición desmedida. Haze se vendió como el Halo Killer de la PlayStation 3, una etiqueta muy peligrosa que generó expectativas enormes. Prometía una narrativa profunda, una jugabilidad innovadora y un sistema central, el famoso Nectar, que supuestamente iba a cambiarlo todo. Sobre el papel, la idea era interesante. Una droga que los soldados consumen para mejorar reflejos y percepción, alterando incluso cómo ves el mundo. El problema es que en la práctica esta mecánica apenas se aprovecha. Se queda en algo superficial que no transforma realmente el gameplay ni la experiencia del juego. El gunplay es plano, las armas no tienen impacto, los enemigos se comportan de forma torpe, y la IA no supone ningún reto real. A nivel técnico, Haze tampoco cumplió. Salió con problemas de rendimiento, caídas de frames, bugs y un apartado gráfico que ya se sentía desfasado incluso en el lanzamiento, algo imperdonable para un exclusivo de la PS3 que debía mostrar su músculo técnico. Y lo más triste es el contexto. Haze fue tan mal recibido que acabó afectando directamente al futuro del estudio. Free Radical terminó cerrando poco después, dejando la sensación de que este juego no solo fracasó, sino que se llevó por delante a un equipo con un talento enorme. Y justo después aparece Lair, otro ejemplo de cómo una gran idea se viene abajo cuando el control y el gimmick tecnológico pesan más que la diversión. Detrás de Lair estaba Factor 5, un estudio de prestigio enorme, responsables de joyas técnicas como Rogue Squadron en Nintendo 64 y GameCube, auténticos maestros a la hora de exprimir hardware, y por eso cuando el juego salió así de mal, el golpe fue tremendo. Sobre el papel, Lair lo tenía todo para triunfar, un mundo de fantasía oscura, dragones, guerras épicas, batallas aéreas masivas y un apartado gráfico que debería ser un escaparate para la PlayStation 3. El problema es que la ejecución fue un desastre desde la base. El mayor pecado de Lair fue su control, diseñado casi exclusivamente para el 6-6, obligando al jugador a mover el mando para girar, atacar y maniobrar con el dragón, y en la práctica esto era impreciso, incómodo y frustrante. Lejos de sentirse épico, volar se convertía en una pelea constante contra el propio mando. El gameplay se vuelve muy repetitivo rápido, las misiones son calcadas, atacar
atacar oleadas de enemigos, destruir objetivos y repetir una y otra vez. A nivel técnico, aunque el juego lucía bien en capturas, en movimiento tenía problemas serios de frames, tirones constantes y una sensación de falta de pulido que rompía cualquier intento de inmersión. Y como golpe final, Lair salió en un momento clave para la PS3, cuando necesitaba exclusivos fuertes y su fracaso fue tan sonado que terminó afectando directamente a Factor 5, que cerró poco después. Y Just Cause 4 continúa esta cadena de decepciones, mostrando que incluso una saga que ya funcionaba puede estropearse si se intenta reinventar sin entender por qué gustaba. Detrás de Just Cause 4 está Avalanche Studios, un estudio muy respetado en el género de mundo abierto, responsables de Just Cause 2 y el 3, juegos que entendían perfectamente el caos divertido, la destrucción exagerada y la sensación de libertad absoluta. Y aún así, la cuarta entrega consiguió perder casi todo lo que hacía especial a la saga. El primer gran problema fue la dirección creativa. Avalanche decidió apostar por un tono más serio, más militar y más apagado, cuando Just Cause siempre había funcionado gracias a su locura, su colorido y su exageración constante. Aquí el mapa es enorme, sí, pero también plano, gris y sorprendentemente aburrido. Explorar no resulta estimulante, y muchos biomas se sienten vacíos o poco aprovechados. Luego tienes el sistema de progresión, que fue una de las decisiones más criticadas. En lugar de desbloquear armas y habilidades conquistando bases de forma directa, como en entregas anteriores, Just Cause 4 introduce un sistema de escuadrones y desafíos que rompen por completo el ritmo del juego. De repente no avanzas haciendo explotar cosas, avanzas cumpliendo objetivos artificiales, repetitivos y poco emocionantes. La destrucción, que debería ser el corazón del juego, también salió perjudicada. Las bases ya no se destruyen de forma tan clara ni tan satisfactoria. Muchas parecen simples decorados, y esa sensación de he arrasado el mapa desaparece casi por completo, algo gravísimo para una saga que iba precisamente de eso. Y lo más frustrante es que las mecánicas nuevas, como los tornados o las tormentas extremas, eran una idea brillante, pero están tan mal aprovechadas que se sienten como un truco de marketing que como algo integrado de verdad en el gameplay. Y algo muy parecido a lo que ocurrió con Blinding Age, donde Ninja Theory persiguió una moda multijugador sin aportar nada realmente diferencial. Y estamos hablando de Ninja Theory, un estudio prestigiosísimo, responsables de Heavenly Sword, Enslaved y sobre todo Hellblade, un equipo conocido por su talento artístico, su narrativa y su cuidado por el detalle, y verlos tropezar así fue bastante duro. El primer problema de Blinding Age es conceptual. Ninja Theory decidió meterse de lleno en el género de los hero shooter multijugador por equipos, justo cuando el mercado ya estaba saturado por propuestas como Overwatch, Paladins o League of Legends. Entrar tarde ya es complicado, pero hacerlo sin un gancho realmente diferencial es casi suicida. Y el combate cuerpo a cuerpo, que debía ser su gran seña de identidad, no terminaba de funcionar. Los golpes no tenían impacto real, las animaciones se sentían raras, y muchas veces no sabías si habías acertado o no. Algo muy grave en un juego donde todo gira alrededor de peleas constantes y coordinación entre los personajes. El diseño de personajes es muy llamativo, extravagante e incluso interesante a nivel visual, pero eso no traduce en profundidad jugable. Muchos héroes se sienten parecidos, las habilidades no generan estrategias claras, y el resultado es un gameplay caótico, confuso y muy poco satisfactorio a largo plazo. Luego está el contenido, o mejor dicho, la falta de él. Blinding Age salió muy justo de modos, mapas y opciones, y en un juego como servicio eso es letal. No hay suficiente variedad para mantener enganchada a la comunidad, y cuando un multijugador pierde jugadores al principio, eso es casi imposible recuperarlos después. Con Mindjack vemos como Square Enix lanzó una idea interesante sin pulirla lo suficiente, quedándose en un experimento torpe y olvidable. Lo más llamativo de Mindjack es que estaba detrás Square Enix, una de las compañías más prestigiosas de la industria, sinónimo de JRPG legendario, producciones cuidadas y grandes presupuestos, y aún así, este experimento acabó siendo un batacazo difícil de defender. La premisa era interesante, un shooter en tercera persona con ambientación futurista, donde podías hackear la mente de enemigos y aliados, controlar sus cuerpos y usar sus habilidades, una mecánica que prometía estrategia, decisiones inteligentes y situaciones emergentes. El problema
problema es que todo eso se quedaba en intención. El gameplay es lento, impreciso y torpe. Disparar no se siente bien, el movimiento es rígido y el sistema de coberturas funciona de forma poco fiable. Algo imperdonable en un shooter. Muchas veces mueres no porque hayas jugado mal, sino porque el control no responde como debería. La mecánica de hackeo mental, que debería ser el corazón del juego, está mal explicada y peor integrada. Al principio confunde, luego aburre y al final estorba. Cambiar de cuerpo constantemente rompe el ritmo de la acción y no aporta la profundidad táctica que prometía. La IA es otro de los grandes problemas. Los enemigos son tontos, predecibles y poco agresivos, y la IA de los aliados parece no saber qué hacer en combate, lo que convierte muchas misiones en un caos absurdo sin tensión real. La narrativa, que podría haber salvado algo la experiencia, es confusa, mal contada y sin personajes memorables. No hay conexión emocional ni momentos que te enganchen. Todo pasa sin dejar huella. Y lo peor es que Mind Jack salió en una época en la que Square Enix experimentaba mucho con proyectos occidentales, buscando nuevas IPs y nuevos públicos, pero aquí el resultado fue un juego sin identidad clara, ni japonés ni occidental, ni estratégico ni de acción pura. Y todo esto culmina con Vampire the Masquerade Bloodline 2, un juego que tenía el peso de una secuela de culto y terminó simbolizando como un desarrollo caótico. Puede destruir incluso las expectativas más altas. Imagina llevarte toda la nostalgia de Bloodlines, uno de esos RPGs de culto que muchísima gente recuerda con cariño desde hace décadas, y prometes una secuela que ha tardado años en salir. Ya solo eso genera expectativas gigantescas, porque la primera entrega marcó a toda una generación. Pues Bloodline 2 no solo no cumplió esas expectativas, sino que las atropelló. El juego pasó por un desarrollo eterno y problemático, con cambios de estudio, retrasos y una especie de sí pero no creativo que dejó las cosas sin pulir. Al final lo terminó de Chinese Room, un equipo respetado por juegos narrativos, pero ni siquiera ellos consiguieron armar un título que realmente pareciera la secuela espiritual que los fans querían. El juego se vendió como Bloodline 2, pero en realidad se siente muy distinto del original. La sensación de RPG profundo con decisiones que realmente importan, personalización enorme y libertades épicas quedó reducida a opciones más lineales y simplificadas. Muchos jugadores sintieron que te dicen que puedes elegir, pero en realidad las decisiones importan muy poco, o ni siquiera están bien integradas. Otra cosa que fastidió a la comunidad fue el combate y la exploración. No se sienten tan satisfactorios, es repetitivo y no tiene la profundidad táctica que se espera de un RPG serio, lo que hace que muchas partes del juego se sienta más como un shooter o un juego de acción genérico en vez de una experiencia de vampiros oscura y compleja. Y al final, todos estos juegos dejan la misma lección. El prestigio no te garantiza nada, tener un gran nombre detrás no sirve si se pierde la identidad, si se persiguen modas sin sentido o si el desarrollo se convierte en un caos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype y suscríbete si no lo estabas. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.